Continuamos con Cerrando la Noche y hoy nosotros vamos a hacer un ejercicio de comunicación con nuestro invitado, que siempre uso la frase del doctor Julio Jacín. Nuestro invitado en materia de educación es el que nos echa gotitas en los ojos a nosotros, pero también aporta con esas gotitas a nuestra audiencia a entender muchos de los problemas de fondo, no de forma, problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Bueno, es que en definitiva, si usted tiene un sistema político deformado, evidentemente que los resultados educativos tendrán que manifestarse también de alguna forma. Y a propósito de un informe no científico, sino de una simulación sobre la educación que presentó hace unos días el PNUD, nos motivamos a llamar a nuestro invitado, al profesor Juan Valdés, para que nos hable un poco de ese tema de recién concluido año escolar, Juan, y como siempre, las perspectivas de la educación en la República Dominicana. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Junior. Muchísimas gracias por invitarme y gracias a la audiencia por tenernos acá en esta noche. PNUD dice en el informe que presenta que la República Dominicana ha retrocedido unos 10 años. ¿Es así, Juan? ¿Qué dice el informe? Bueno, hay un informe conjunto de UNICEF, del Banco Mundial y otras instituciones, como el PNUD aparentemente, donde ellos llegan a la conclusión de que la República Dominicana tiene un atraso de 10 años en aprendizaje. El término que utilizaron en este informe, que de hecho son 3 informes, no es uno solo, son 3 informes. Yo me dediqué a leer los informes cuando vi esto en la prensa, porque como académico, cuando a mí me hablan de atraso en el aprendizaje, es algo muy distinto a lo que es en sí, en general, el constructo de la educación. Para hablar de aprendizaje hay que entender la naturaleza del ser humano y los procesos que se dan en esto que se denomina aprendizaje. Pero entrando en particular en materia con lo que tú refieres, en lo que se basa el titular que estuvo en los periódicos la semana pasada al decir que en la República Dominicana hay un atraso de 10 años en aprendizaje a raíz de la pandemia, fue básicamente en una estimación de pruebas estándares en ciencias, matemáticas y comprensión lectora que se dieron en el año 2013 y en el 2019. Entonces, lo que se asume a través de una simulación matemática, algorítmica, es que, por ejemplo, si en el 2013, en las pruebas ERCE o TERCE en ese momento, la República Dominicana sacó un puntaje, por ejemplo, de 500 puntos, y en el 2019, en las mismas pruebas, sacó un puntaje similar, al hacer una estimación de la cantidad de días que se perdieron por la pandemia, de días de clases, entonces matemáticamente, por supuesto, el resultado tiene que ser inferior. Pero eso es simplemente un cálculo matemático, una estimación, y no tiene mucho que ver en realidad con cómo funcionan los sistemas educativos y cómo funciona el aprendizaje en las escuelas y todos los factores asociados a lo que es el aprendizaje y la educación. Lo primero es que medir la educación y el aprendizaje exclusivamente basándose en pruebas estandarizadas en ciencias, matemáticas y comprensión lectora no es una evaluación integral de la calidad educativa, ni es tampoco una evaluación integral del aprendizaje. De hecho, las matemáticas, la comprensión lectora y las ciencias básicas son asignaturas de hace 200 años. No son asignaturas ni siquiera de esta era como alguna innovación de lo que es un enfoque por competencias. Estamos ahora en un enfoque educativo basado en competencias. Y de aquí nuestro país tiene lo que se denomina 7 competencias fundamentales, las cuales espera desarrollar en un estudiante durante toda su escolaridad. Se presume, claro, que las matemáticas, el lenguaje, las ciencias son fundamentales. Y hay un tema que tiene que ver con la comprensión lectora y básicamente con la lectoescritura, porque el aprendizaje se da
a través del lenguaje, el aprendizaje de cualquier asignatura, pero presumir por un cálculo matemático, que es una estimación, Lo importante de esos artículos de periódico que decían esto es que a mí me apena que no se preocuparon ni siquiera por investigar las fuentes de esos informes, que ellos mismos dicen en los informes que las precisiones expresadas ahí no son científicamente 100% válidas, sino que son simulaciones, estimaciones que se hacen. Mira, en la educación en el mundo de hoy estamos cayendo en lo que nosotros los académicos denominamos el asalto del neoliberalismo a la educación, donde la educación se ve estrictamente desde el punto de vista del capitalismo y desde el punto de vista de la economía de mercado y desde el punto de vista de la economía. De hecho, ese mismo informe hace una declaración de que por las clases perdidas por la pandemia, los estudiantes del futuro van a perder unos 17,000 millones de dólares en sus vidas básicamente económicas. Y verlo desde esa perspectiva, cada minuto, cada hora que tú pierdes de tu vida, si lo ves así, tú a 10, 20 años vas a perder algún ingreso económico, pero esa es una visión, eso no es la educación. La desgracia es que las bases originarias de la educación, que se fundamentaban en los valores humanísticos y en el desarrollo integral del ser humano, se olvidan en estas estimaciones. Y cuando usted hace una evaluación de la calidad educativa y del aprendizaje, basándose solamente en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, está totalmente ignorando la integralidad de lo que es un sistema educativo y la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Todos los sistemas del mundo ahora mismo, según este informe, están en crisis. Bueno, pero por favor, ¿quién va a esperar que después de una pandemia de casi 2 años, donde está en crisis no la educación, está en crisis la economía global, está en crisis lo que es la provisión alimenticia de todo el mundo, está en riesgo? Aparece recientemente en The Economist, una revista, los riesgos de hambruna que por la pandemia el ser humano ahora enfrenta. Está también lo que es la producción global, el transporte, los combustibles. Lo que está en crisis es la humanidad en general, tanto por la pandemia como por también lo que se está dando entre Rusia y Ucrania. Pero esa declaración en los periódicos a mí me preocupa como académico, porque se publican cosas sin investigar y también se crea en la población una visión pesimista de lo que puede ser el futuro de la educación del pueblo, y entiendo que se desorienta mucho a la sociedad dominicana. Estamos mal, pero no como dice esa simulación. Eso es lo que quiere decirnos. Lo que te quiero decir es que la educación no se evalúa y la calidad educativa y el aprendizaje no se evalúa de esa manera. Y que también la educación no es la escuela. La escuela es uno de los lugares donde un ser humano va a prepararse a educarse. El gran fracaso de la educación global ha estado básicamente más en esa visión neoliberal de educar para servir simplemente a temas como el trabajo, a temas como la economía de mercado y a temas como los intereses empresariales y financieros, como que el ser humano vino al mundo a estudiar para eso. Entonces, de nuevo, te reitero, que así como hay una pérdida de valores éticos hoy en día en el mundo, que es lo que explica toda la crisis global realmente que tenemos, también hay una visión errónea de esas instituciones como UNICEF, como Banco Mundial, PNUD, porque lo que ven la educación es en términos de factores económicos. Y cuando te hablan de que un niño está perdiendo capacidad lectora, lo que te hacen es una proyección de qué implicaciones tendría esto en los empleos del futuro. No, qué implicaciones tendría esto en el ser humano de forma integral, en su desarrollo integral como ser humano. Y ahí se ignora hasta la naturaleza humana y la naturaleza de la existencia humana. Mira, cuando yo veo cosas como estas, me explica aún más por qué hay tanta crisis global y en nuestro país en general, porque hoy en día las mayores enfermedades no son el SIDA, no son el cáncer, sino el estrés, la ansiedad. Cuando tú tienes suicidios juveniles tan altos en el mundo hoy en día, es por tanta desorientación como esta.
Pero realmente no es cierto que la República Dominicana tiene 10 años de atraso en aprendizaje, porque esa es una estimación desde una perspectiva extremadamente algorítmica y poco integral de lo que es el aprendizaje y la educación. En la pandemia aprendimos muchas cosas, si vamos a hablar de aprendizaje. El esfuerzo que estás haciendo es que veamos que el aprendizaje es mucho más que saber un poco y entender ciencia, es mucho más que saber un poco de matemática, que es mucho más que leer y comprender, trasciende esos valores. Y no es solo eso, exactamente, pero no es solo eso, sino qué intereses hay detrás de esto. Muchas de estas instituciones son las mismas que cobran mucho dinero a muchos países del mundo para proveerles de todo tipo de orientación, de materiales, de consultas. Entonces, es como que yo te vendo todo un panorama bastante tétrico y bastante negativo para entonces también poder venderte una solución, que es lo que yo he visto, por lo menos en muchos países del mundo, que está pasando. Y además, lo que yo realmente veo como un gran error es la visión que se tiene de que los resultados de pruebas estandarizadas en 3 asignaturas que tienen 200 años en el sistema educativo global son los que determinan la calidad educativa y la calidad de vida, cuando no es así. El gran fracaso educativo de la mayoría de los países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, se basa en la falta de una política socioeducativa efectiva e integral. Hablemos del lenguaje, Junior, comprensión lectora. Una ciudadanía que está bombardeada por medios de comunicación donde no se expresan bien las personas, donde no hay programas educativos, sino programas que realmente lo que hacen es alzar la voz. Lo que utilizan es juegos, burlas, obscenidades. Hay un lenguaje muy profano en nuestro país, en la radio y la televisión. Lo que está de moda es lo radical. Entonces, ¿cómo se adquiere el lenguaje? Se les olvida la naturaleza social del aprendizaje y se les olvida que nuestro currículo, basado en competencias, se sustenta en un enfoque socioformativo, que la sociedad forma más que la escuela, que hay más exposición al lenguaje fuera de la escuela que en la escuela, simplemente por la cantidad de horas que pasas en esta, que el ser humano no aprende por instruccionismo, que el sistema educativo se sustenta en el constructivismo social. ¿Y qué te dice el constructivismo social? Que el aprendizaje se construye a través de las vivencias y las prácticas. En las escuelas, yo que soy director de un centro educativo bilingüe internacional, nosotros creamos situaciones de aprendizaje, pero la mayor cantidad de las situaciones de aprendizaje las viven tus hijos en el hogar, en la calle, en las redes sociales, en la televisión, en la radio. Eso es la educación en general. Uno percibe que muchas veces cuando se evalúa la calidad de educación, le cargan mucho el dado al profesor, a la profesora, y quizá otros elementos, a la familia. Pero tú hablabas de ese proceso social que implica la enseñanza, sí, y donde el rol del Estado, el rol de los líderes en sentido general, líderes o dirigentes, porque a veces la palabra líder implica muchas cosas. El rol de los dirigentes juega un papel fundamental en la reproducción de valores y o antivalores en una sociedad. Cuando yo te decía ahorita que si tú tienes una sociedad políticamente incorrecta, mal manejada, tú no vas a tener un sistema educativo de calidad ni bueno. Nunca. Se va a reflejar en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y se va a reflejar porque, de nuevo, la enseñanza y el aprendizaje no se da simplemente en la escuela. Yo te voy a decir algo, una máxima que he escuchado. Yo no sé nada mucho de política, pero yo escuché en una ocasión una máxima que decía: los pueblos son como sus líderes, en todo el sentido de la palabra. Entonces, o de la expresión. ¿Qué es lo que pasa con la calidad educativa en República Dominicana, Junior? Es que primeramente hay mucha desinformación. Primeramente hay que entender que el aprendizaje
y la educación no se da simplemente en la escuela. Que la escuela es un ambiente controlado, mediado, donde tú sí puedes crear situaciones significativas de aprendizaje. Pero ese aprendizaje se saca de la escuela y se vive día a día en la vida de los niños, de los maestros, de todos nosotros. Y si al salir de la escuela no se perpetúa lo que dentro de la escuela se quiere hacer, ya que los niños pasan mucho más tiempo fuera que dentro de la escuela, lo que más les educa está fuera de la escuela. La escuela instruye, la sociedad educa. Ese es el punto. Entonces, cuando me hablan de un atraso en educación y me hablan de que el tema es que no tenemos los mejores maestros, también se incurre en cosas que son, desde el punto de vista científico, ridículas. ¿Por qué? Porque me puedo basar en algo tan básico como los factores de la calidad educativa que están expresados en la Ley General de Educación 6697 en sus artículos 58 y 59. La Ley General de Educación de nuestro país te define claramente qué es la calidad educativa y te menciona 13 factores. De esos 13 factores, apenas 3 son pertinentes al maestro. Tú tienes 10 factores de la calidad educativa que no tienen nada que ver con la labor que hace el maestro. Ahora, eso no se menciona en esos estudios. La calidad alimenticia, la calidad de vida en los barrios, el tipo de familia, las condiciones económicas, los medios de comunicación, los valores promovidos en la sociedad. Todo esto es lo que educa. La educación no se da in vitro. La educación no se da en un globo al vacío que se llama la escuela. Y de nuevo, la misma escuela es permeada por todas las carencias de la sociedad. Una escuela que está en un barrio donde no llega la luz ya tiene un gran déficit predecible de calidad educativa, porque si no puede utilizar medios y recursos para el aprendizaje que dependen de la electricidad, ya hay un gran déficit provocado por temas sociales, no por el maestro, ni por el director de la escuela, ni por la gestión educativa. Agua para lavarte la mano, la cara, bañarte. La ventilación, algo tan básico. El ser humano, lo que te dice la investigación científica, Junior, es que el aprendizaje requiere ciertas condiciones psicológicas, cognitivas, pero también fisiológicas. Una persona que está en un salón de clases con 35 niños, sin un abanico, y si hay abanico, sin ventilación porque no hay electricidad, simplemente el efecto que tienen las condiciones de la temperatura, del calor, en ese estudiante mientras está observando una clase, ya disminuye la probabilidad de que éste pueda aprender correctamente. Entonces deben crearse condiciones adecuadas para que el aprendizaje, la calidad del aprendizaje mejore, pero eso no se menciona en estos estudios. Entonces, que de hecho no son estudios, son informes. Porque algo que quiero decir de esos informes es que alegan basarse en evaluaciones de aprendizaje, pero no mencionan cuáles son estas. Usted no puede hablar de calidad del aprendizaje sin tener investigaciones que se sustenten en evaluaciones del aprendizaje y sin poder tampoco demostrar cuáles son los factores asociados, lo que se llama el metaanálisis de los resultados que dan esas pruebas. Juan, antes de irnos a la pausa, pero también uno tiene que ver el momento actual que vive la República Dominicana, en este proceso de construcción social, en este proceso en que todo el mundo reclama mejoría en la educación y que todo estamos conteste. Pero resulta que esta conversación que tú y yo estamos teniendo, ahorita la vamos a subir, cuando concluya el programa, a nuestro canal de Facebook, de YouTube. Tú verás la cantidad y resulta que por ahí unos llamados influencers se sacan un seno, que los presidentes andan detrás de ellos para hacerse fotos y lo invitan a Palacio sin aportar nada, que va a tener mucho más reproducciones que esta conversación. Entonces, ¿cómo educar
en una sociedad donde los líderes promueven otras cosas, Juan? Bueno, ahí es donde voy, por eso te decía, yo les recomiendo a todos en República Dominicana, a los que les guste el tema de la educación y quienes quieran enterarse mejor sobre cómo educar mejor a sus hijos, que lean un libro que se titula El asalto del neoliberalismo a la educación. Eso que tú dices sucede precisamente porque lo que se ha perpetuado en la sociedad de hoy en día, no solamente en República Dominicana, no te confundas, No. es toda América Latina que está en la misma situación, son los antivalores. Y hay mucho de populismo, que es otro gran problema. Realmente, si queremos una mejor educación, tenemos que crear una mejor política socioeducativa. Y estos lugares, que se llaman medios de comunicación, son claves para esto. Porque estamos en una generación, en la era digital, en la era del conocimiento, donde las redes sociales, las televisoras, las emisoras de radio, tienen aún más impacto que cualquier escuela del mundo. Entonces, si estamos conscientes de esto, el Estado dominicano debe dedicarle mayor atención a mejorar la calidad de los medios de comunicación en términos de la formación social, para que la educación también mejore. Yo insisto en una frase que siempre digo: la educación no se da in vitro. La escuela no se da en una burbuja al vacío que está fuera del resto de la sociedad. La escuela solo funciona cuando ésta está alineada proporcionalmente a lo que pasa en el resto de la sociedad. Y si la sociedad va por una dirección y la escuela va por otra, no debe extrañarnos lo que está pasando en términos de educación. Y yo creo que yo abogo porque haya una mejor política socioeducativa en el país. O sea, Juan, que la educación trasciende la escuela. Así es. Porque la visión que hay es esa, de que la escuela es educación. No, la escuela es un plantel donde se sirve y se usa como instrumento. Pero la educación trasciende la escuela, es permanente, creo que estás hablando. No es solo cuando están limitados a las 8 horas de clase. ¿Tú sabes lo que pasa, Junior? Es que yo escucho tanta gente en los medios de comunicación queriendo hablar de educación con muy poca humildad intelectual. Porque lo primero es que si usted quiere informar correctamente al país, como comunicador, como comentarista, que es lo que más abunda en este país, porque aquí hay más comentarismo que periodismo, en mi opinión, debe por lo menos tratar de entender en términos técnicos, científicos, en qué se fundamenta la educación. ¿En qué se fundamenta el aprendizaje? ¿Cuál es su naturaleza real, más allá del comentarismo? Y hay mucha desinformación en los medios de comunicación y expresan ideas de lo que se llama la escuela vieja. Cuando a mí me dicen que el problema de la educación es que no tenemos buenos maestros, me están hablando de la escuela de 1750, cuando se inventó la escuela pública. Estamos hablando del siglo XVIII. Esa no es la escuela de hoy. El docente es un ente más de la sociedad. Y el docente está tan afectado por todas las falencias de la sociedad como lo está el niño, como lo está el director, como lo está la familia. Por eso es que la política socioeducativa es tan importante. Con la venia del profesor Juan Valdés, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Antes de meternos en el tema que ha sido parte del buque insignia de las propuestas que ha estado desarrollando Juan Valdés, como es la escuela y la educación bilingüe, a mí me gustaría, Juan, porque yo he observado en el caso de República Dominicana, no me he puesto a investigar en otros países, que tal como tú señalabas, esa visión neoliberal de la vida, no solo de la educación, ha llevado al extremo de que instrumentos producto de la concertación social internacional, que debieran ser acompañantes, facilitadores
gratuito, porque los estados pagan una cuota para que estos organismos multilaterales funcionan, se han convertido en agencias recaudadoras. Si tú en República Dominicana, por ejemplo, el PNUD, ya vimos que David Collado le dio un bojote de cuarto, como dice la gente en la calle, pero el actual ministro de Educación también le desembolsó una cantidad impresionante de recursos por acompañamiento. Entonces, cuando tú ves ese tipo de comportamiento, te preguntas, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Es que todo lo estamos mercantilizando? ¿Es que ya no hay nada gratis? ¿Es que los contenidos están por debajo de la necesidad de recursos? Juan, háblame un poco de eso, porque yo estoy perdido. Fíjate lo que sucede. Yo me enfoco más en la calidad de lo que se provee, no simplemente en quienes lo están proveyendo. Como académico, yo siempre digo que la ignorancia sale más cara que la educación. La educación nunca sale cara. Lo que sale caro es la ignorancia. El punto es cuál es la calidad de lo que estamos logrando en términos de resultados educativos. Y está el tema también de la visión. Yo no coincido con la visión que tiene el PNUD, UNICEF, Banco Mundial, de cómo debe orientarse la educación pública en todo el mundo, porque veo que hay mucho de neoliberalismo, veo que hay mucho de una visión de economía de mercado, de lo que es el ser humano al fin y al cabo. Por un lado se aboga porque los niños aprendan a leer, a escribir, que tengan mejores condiciones alimentarias en la escuela, lo cual es loable, eso está muy bien. Pero por otro lado, entonces la visión que se tiene de la educación es la de educar a un obrero, a un empleado, a un trabajador. Cuando el ser humano en esta vida física tiene una sola oportunidad, es una sola vida. Y yo no creo que los niños del mundo han venido a esta vida básicamente a estudiar para trabajar. Entonces se le ha dado un giro a los currículos en todo el mundo hacia una formación para preparar al ser humano estrictamente para ser un buen empleado en el futuro, para ser un buen trabajador, para hacer una buena profesión. Y han sumido a esta generación en un sacrificio del día a día de sus vidas, aspirando a un futuro que tú ves ya que cuando llegan a los 28, 26, 27 años, tienen maestrías, tienen doctorados, pero no tienen una novia. Más de uno. No tienen una esposa, óyeme, no tienen una familia, no tienen amigos, no pueden vivir en sociedad, sufren de ansiedad, insomnio, estrés. ¿Cuál es el ser humano que estamos educando entonces? ¿A eso vinimos al mundo? No. Pero Juan, esa es una visión que sirve muy bien a los intereses económicos del mundo. Pero haces la maestría, no una, dos, y luego no encuentras plaza de trabajo. Porque, ahí viene otro gran tema, que es bueno que tú lo digas. La educación es un negociazo. En el mundo hoy en día hay un tema que se ha hecho de la educación toda una industria. Maestrías, posgrados, doctorados. Diplomados. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros, yo que trabajo dando entrenamiento docente, y llevo más de 30 años trabajando educación, he trabajado con las universidades, dirijo una institución de formación docente, dirijo un centro educativo, dirijo un observatorio educativo. Entiendo que la educación no es simplemente para esos fines, porque al fin y al cabo se ha hecho de la educación, claro, es la era del conocimiento, pero los grupos corporativos del mundo se han apropiado del sector educativo, de las universidades, de los centros educativos, de los centros de entrenamiento, porque la educación se ha hecho un negocio para muchos. Y yo no veo mal el tema de la palabra negocio, porque todo puede ser un negocio. Usted como empleado da un servicio y se le paga y eso se puede ver como un negocio. Lo que veo mal de esto es el trasfondo del tipo de ser humano que se está formando, que se ha hecho creer a esta juventud que ellos tienen que sacrificar su vida día a día hasta llegar a una edad X para empezar a vivir. Y eso no es vida. La educación es para una mejor vida.
no es para posponer la vida, ni de los niños. Mira, hoy en día tenemos una sociedad extremadamente egocéntrica y competitiva. Se le enseña desde pequeños a competir, a ganarle al otro, a quitarle el puesto, a ser mejor. Y eso no ayuda a la vida en sociedad. Antes los valores eran la paz, la amistad, la empatía, la tolerancia, la piedad, solidaridad, el amor. Ya no. Y todo esto está ligado a ese modelo educativo que en el trasfondo se propone, que es el problema que tiene todo esto. Y por eso tú preguntas, ¿usted sabe cuál es el gran déficit de calidad educativa hoy en día? Realmente, la poca calidad humana que se está logrando con este modelo. Y ese vacío existencial que se ha creado en la ciudadanía de hoy en día y en la juventud de hoy en día a raíz de esa desorientación. Bueno, Juan, la conversación muy interesante, pero dicen que todo tiene un inicio y una pausa, porque esta conversación la vamos a pausar por la noche de hoy para continuarla en otra oportunidad, porque quedaron temas pendientes, Juan. Muchos. Así que, como siempre, agradecido de que nos acompañes en Cerrando la Noche para ofertarnos esa visión que tienes sobre lo que deberá ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en la sociedad dominicana y por lo que veo en el mundo. Así es. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.